alcanzamos a ver en realidad en este tema, que es bombas rotodinámicas. Son cerca de 11 ejercicios. El primero está muy sencillo, pero ya después empieza a ser un poquito más denso. Ahí lo van a ir viendo. Entonces, bueno, ya aparece en este apartado, ya está habilitado este documento para que lo puedan ustedes descargar y lo vayan analizando. En realidad está igual al que yo presento aquí, pero la única diferencia que yo observo es el hecho de que a veces el hilo no es el mismo. ¿A qué me refiero? Pues tú ves una filmina estática y tendrías que interpretar el orden que se siguió para la resolución, y aquí eso es lo que vas viendo, ¿no? Que, como mencioné, está generado en la plataforma de Moodle, pero está basado en el Mateix de bombas, ¿no? Entonces, yo diría que la referencia número 1 de bombas centrífugas. Pero bueno, vamos a continuar. El programa me dice que veamos otra vez características de funcionamiento de bombas. Ya habíamos platicado esta parte nosotros. Habíamos dicho que conocemos una curva característica que sería esta de aquí. Ya eso fue el tema anterior. Ustedes ya conocían esta curva, que es la de pérdidas, y buscamos cruzarlas, y donde se tenga ese punto de inflexión, pues ya podemos saber cuál fue su característica principal, o de caudal o de flujo másico, y de ahí determinar la altura de Euler o presión. Aquí la primera precisión que yo haría es, recuerden que al inicio lo comenté, hay dos tipos de gráficas. Nosotros solo utilizamos ahorita una, la gráfica que decía caudal versus altura de Euler, pero hay otra que es, como aquí lo dice, flujo volumétrico contra presión. Pero bueno, no podemos estar viendo todas porque más adelante lo vamos a usar ya con el software del PyFlow, ¿no? Entonces, bueno, esa es la referencia. Vamos a tomarnos unos 3-4 minutitos para revisar este pequeño video. Yo hoy pongo la referencia para que lo puedas ver más a detalle si aquí no es suficientemente claro, y solo lo voy a detener en dos momentos, que es muy sencillo. Como yo sé que luego la red no ayuda mucho, pues lo voy a mostrar aquí. No da mucho el Moodle para subirlo por el peso, pero les comparto ahí la liga para que ustedes la vean, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí vamos. En la que el fluido se mueve a través de un impulsor desde el centro hasta la periferia. El líquido se mueve por los Me cambió al segundo plano, perdón. Pausa. Es lo malo de estas presentaciones. A ver si no nos sacan, esperemos que no viva. Ahí está. Vamos a cerrarlo, si no, no nos deja. Hasta que salga de la presentación, dice. Si no, nos gajes del oficio. Hay que salir de la presentación y salir del internet para que no genere la búsqueda de la segunda pantalla. Vamos otra vez. Aquí va. Esperando a que nos permita. ¿Cómo funciona una bomba centrífuga? Una bomba centrífuga es una bomba de aletas en la que el fluido se mueve a través de un impulsor desde el centro hasta la periferia. El líquido se mueve por las fuerzas de la inercia. ¿De qué elementos consta una bomba centrífuga? La carcasa de la bomba, que contiene una cámara en forma de espiral, un tubo que se ensancha. El impulsor, que está instalado dentro de la carcasa, sobre un eje. El eje está conectado a un motor, el cual hace girar el eje. Con el giro del eje, el impulsor también gira. Dos detenimientos nada más. El primero, este que le llaman impulsor, es el que nosotros le llamamos rodete, que es el sistema, ¿no? Y bueno, ahí mencionó una inercia, es inercia de masa de la que está hablando. Y en general esa es la construcción. En su momento haremos el modelado en Solid de este. No el dibujo, descargamos un rodete y hacemos el análisis del flujo. Y bueno, aquí nomás le falta explicar un poquito de la salida o el impulsor. A la salida de la bomba se encuentra un tubo con forma de cono, es decir, un difusor. El impulsor es el elemento principal de una bomba centrífuga. Es el elemento que actúa sobre el líquido y lo hace moverse. El impulsor incluye el buje del impulsor, el disco de conducción, los álabes o aletas, la llanta, la tuerca del impulsor. ¿Cómo funciona una bomba centrífuga? El motor gira el eje con el impulsor montado en él.
Las aletas giratorias interactúan con las partículas del líquido, transfiriéndoles energía y acelerándolas. Las partículas aceleradas, debido a la fuerza centrífuga, se mueven del centro a la periferia de la rueda y terminan cayendo en la sección de paso de la carcasa con forma de voluta. Esta sección de paso aumenta en la dirección del flujo del líquido, lo que produce una disminución en la velocidad de circulación del líquido y, en consecuencia, un aumento de la presión. Detenimiento y último, ahí está describiendo lo que ustedes vieron como Bernoulli, mecánica de fluidos, porque nos indica que cuando choca el fluido con la paleta, con la orilla, baja la velocidad, pero eso aumenta la presión. Entonces eso es lo que ocurre en Bernoulli, que más adelante en el ejercicio pues es el cálculo que vamos a hacer. De la sección de paso, el líquido fluye hacia el difusor y luego hacia la tubería de presión. Como resultado de la salida del líquido de la parte central de la bomba, la presión en esta zona comenzará a descender bajo la influencia de la presión atmosférica. El líquido entrará en la parte central de la bomba, de donde pasará a las aletas del impulsor. Las bombas multietapa también funcionan según este principio, solo que el líquido dispersado no fluye hacia la tubería de presión, sino hacia la entrada de una siguiente etapa. A la salida de la última etapa, el líquido fluye hacia el difusor. ¿Qué pasa si no hay agua en la bomba centrífuga? Para que el agua llene una bomba vacía, se debe extraer el aire de ella. ¿Será posible? El impulsor acelera las partículas de líquido y éstas se mueven bajo la acción de las fuerzas de la inercia, y la inercia depende de la masa. Las partículas del aire son mucho más ligeras que las del agua. El impulsor no podrá bombear el aire de la bomba debido a que es demasiado ligero y, en consecuencia, su inercia será demasiado baja. Si no se puede extraer el aire de la bomba, el agua tampoco la llenará. Por lo tanto, la bomba centrífuga debe llenarse con agua antes de ser encendida. Para evitar que el agua se escape cuando se apaga la bomba, se debe instalar una válvula de retención en el sistema. Característica de la bomba centrífuga. La característica básica o de funcionamiento de una bomba centrífuga se representa en un gráfico que relaciona presión y velocidad de flujo. La característica de la red refleja la magnitud de la pérdida de presión a diferentes velocidades de flujo. Para determinar el modo de funcionamiento de la bomba en la red, la característica de la bomba y la característica de la red deben reflejarse en el mismo sistema de coordenadas. El punto de funcionamiento de la bomba estará reflejado en la intersección de las líneas características de la bomba y la característica de la red. Determinando las coordenadas del punto de funcionamiento, es posible deducir qué flujo entregará la bomba y qué presión desarrollará cuando trabaje en la red en cuestión. Bueno, hay algunas precisiones. Ahí mencionaba que no puede trabajar con aire. En realidad el aire se comprime hasta 4 veces su volumen, entonces no tiene densidad suficiente. Nosotros le llamamos cebar. Llenamos de agua para que pueda moverse. Eso es muy común. Otro término que usamos, decía el otro grupo, hay 2 términos coloquiales que escuchamos en la industria y están a veces en la manera ordinaria en la casa o en manera comercial. Y te dicen, es que trabaja en vacío. Pues eso no es cierto, no trabaja en vacío, porque para trabajar en vacío no tendría que haber aire, tendría que estar en una burbuja, ¿verdad? Y tuviera presión negativa absoluta, o sea que no quedara nada de aire, ni reminiscencia de aire, lo cual no siempre se logra. Y segundo punto que dice ahí, que también lo tenemos que tomar en cuenta, es que te dicen es que se quemó la bomba. En realidad la bomba no se quema, lo que ocurre es que falla el motor eléctrico. ¿Y el motor eléctrico por qué falla? Pues son conceptos de física, ya tú ya llevaste motores, pero hay que tratar de ir, dice, que fomentemos en los alumnos un lenguaje técnico adecuado y no coloquialismos. Entonces cuando dicen se quemó el motor está calculado, el motor eléctrico a polos, está calculado para establecer un FEM, una fuerza electromotriz, eso mueve un rotor y ese rotor mueve los álabes y mueve el flujo. Está calculada una potencia, velocidad y torque. Si yo pongo un flujo menos denso, entonces el motor se está moviendo a una gran velocidad, no tiene un torque resistivo, entonces ¿qué pasa? Se empieza a calentar el devanado eléctrico.
Entonces, ¿qué hacen? Pues le ponen un térmico, dicen, le puse un térmico, un protector. Pues le ponen un overlay que corte, ¿verdad? Cuando incrementa la temperatura, el voltaje o el amperaje, dependiendo, ¿no? Pero lo que ocurre es que se quema el cableado. ¿Por qué se quema? Por sobrecalentamiento. ¿Y por qué se calienta? Porque está trabajando sin carga y está diseñado para cargar. Entonces no tiene cómo disipar. Los motores tienen aletas en la carcasa y disipan el calor, pero está calculado la cantidad que disipan. Dentro de ese tema, no es mi materia. Pero cuando trabaja en vacío, se calienta y ya no lo puede disipar. Entonces, nomás para que profundices, ¿qué tanto vas a aprender? Pues depende de ti. O sea, hay mucho de dónde escarbarle a lo que ahí te dice. Y sobre todo cuando tienes la suerte de trabajar en el área, escuchas muchas cosas que de repente son barbaridades. Pero bueno, tienes que profundizar. Los técnicos son carambas, ¿eh? Yo fui técnico, por eso te lo digo. Entonces yo estuve de técnico y yo decía, ¿y por qué esto, Inge? Nomás para ver qué me decía que estaba ahí enfrente. Y decía, no, este cuate no sabe. ¿Por qué? Porque no profundiza y debe saber más que el que está aquí, porque él es el ingeniero, pues yo soy el técnico. Entonces hay que tener cuidado con hacer símiles, sobre todo cuando tengan el papelito, ¿no? Hay que saber del tema. Esa es la opinión que yo les doy. Y aprendan del compañero que sepa ahí en la industria, ¿no? No está mal, pero hay que indagar, no hay que quedarnos con lo básico. Y si no, pues vamos a caer en muchos errores, ¿vale? Bueno, es una pequeña introducción. Ya habíamos visto al inicio esa curva equivalente, aquí profundizó un poco más. Y ahora sí vamos a empezar con el tema, para ver dos ejercicios, a ver si alcanzamos. Primero dice ahí el tema que es bombas rotodinámicas. En realidad el nombre coloquial sería movimiento de un eje, bombas de movimiento de un eje. ¿Cuáles son? Pues las centrífugas que conocemos, tienen un rotor y a 90 grados está un rodete, pues ese es el sistema. ¿Y cómo serían? Bueno, si veo la definición en cualquier plataforma me va a decir que es una máquina hidráulica que tiene tres componentes, allá lo alcanza a decir, el famoso rodete o impulsor, el rotor y la carcasa o el caracol. Eso es lo que tiene. ¿Y qué es lo que hace? Pues aprovecha la energía del fluido. ¿Qué energía? Cinética y potencial, Bernoulli. Aprovecha la energía y la convierte obviamente en el movimiento del fluido. En el diagrama que vemos nosotros aquí, en la imagen, pues es la que está en el video, donde está el caracol. Aquí hago nada más una precisión. Ustedes van a escuchar que dicen, esa bomba tiene una turbina. ¿Por qué usan esa símil como si fuera lo mismo? Pues porque tiene el caracol. Y las turbinas también tienen el caracol. Nada más que cuando tú ya eres ingeniero sabes que cuando dice turbina es porque va a generar electricidad. Entonces sí es una turbina la forma de la carcasa, el caracol, pero en realidad es una bomba porque mueve un volumen de flujo, que en este caso es agua, ¿no? Pero nada más para no cometer errores. Esa sería la imagen gráfica. Si yo busco más a detalle en la red, pues voy a encontrar un dibujito como este a lo mejor, con un corte de sección y puedo ver los componentes, ¿no? El rodete, lo que sería el eje central, y si ya soy más técnico, pues yo buscaría un datasheet con una vista en corte, en donde pueda ver el detalle de los componentes. Y eso pues ya, más adelante nosotros haremos solo el símil del rodete. Entonces vamos a empezar con el cálculo. Vamos a calcular la altura útil o de Euler, y viene el primer ejercicio que nos propone Mataix. Tal cual lo tomé del libro, lo transcribí y lo traté de desarrollar. Entonces ahí dice una bomba de agua, y lo comento por el error, siempre trato de ser muy quisquilloso. En realidad no hay bombas de agua, son bombas para mover agua, pero bueno, dice una bomba de radial centrífuga, una bomba para agua centrífuga, dice va a entregar o va a mover un caudal de 1200 metros cúbicos hora. La tubería de aspiración, también le llaman tubería de succión o tubería de impulsión, tiene todos esos nombres. Dice que es de un diámetro de 400 milímetros y luego tiene una tubería de descarga o de impulsión de salida de 375 milímetros. Aquí me detengo. No suelen ser iguales en los diámetros. ¿Por qué no? Porque quieren generar un venturi, que es otro concepto adicional que ya viste. Entonces, un tubo, cambias o reduces la sección, esa es una tobera, y ¿qué vas a hacer? Vas a jugar con la velocidad. Tú puedes hacer lo contrario a lo que dijo el video, ¿no? Tú bajabas velocidad, incrementabas presión. Tú puedes hacerlo al revés, puedes hacer que genere una gran velocidad y baje la presión, depende de lo que tú quieras, que sea divergente o convergente. Ellos lo hacen a través de cambiar el diámetro a la succión y a la descarga, ahí aparece. Y luego dice que le van a montar un vacuómetro, ahí me detengo. Al leer yo vacuómetro y llevar instrumentación, es un medidor de vacío.
Entonces aquí sí van a verificar que ya no haya agua, pero que tampoco haya aire, que solo sea vacío, pues es vacuómetro. Y se van a conectar un vacuómetro en la tubería de aspiración donde succiona, ahí van a poner un vacuómetro. Y dice que está a 80 milímetros por debajo, que dice que aquí está la bomba y hacia abajo van a conectar el vacuómetro. Del nivel de referencia, que es la bomba, hacia abajo es negativo. Eso es lo que dice ahí. Y luego dice que van ellos a ver la lectura en el vacuómetro y dice que leen, pásenle compañero, leen 2 metros columna de agua, que es que es negativo porque es vacuómetro, aunque no lo diga ahí, es menos 12, menos 2 metros columna de agua, vacío. Y luego dice que van a situar un manómetro encima del eje de la bomba a la descarga y a una altura de 500 milímetros. Y van a leer una presión de 12 metros columna de agua. La presión a la cual va a ir el fluido ganó presión. Obviamente si ganó presión, obviamente cambió la velocidad, bajo. Eso es lo que dice ahí. Calcular la altura de Euler o altura de bomba o altura útil. El esquema, ahí lo presento yo. Aquí está la bomba, este sería la succión, aquí estaría el rodete, entonces un eje neutro es el discontinuo, de ahí hacia abajo, aquí montarían en la succión, tubería de succión, el vacuómetro. Esta distancia que mencionaba ahí era 80 y la lectura que tienen aquí era de 2. Y hacia arriba, en lo que sería la descarga, está el manómetro y hay una distancia aquí, decía, de aquí a aquí, de 500 y la lectura era 12. Bueno, ahorita lo pongo en otra imagen, ¿verdad? Porque no nos lo daría. Yo recomiendo que si alguno de esos elementos te es desconocido, te metas a estudiar un poquito cómo se lee la presión absoluta, la presión relativa, la presión de vacío, para que tengas una idea, aunque sea general, ¿verdad? Por instrumentación. Y también que veas el tipo de instrumento. Normalmente estos instrumentos son análogos y tienen un relleno de glicerina para evitar que cuando se mueve el golpe de ariete haga que falle. Ya si lo vale, pues son digitales, ¿verdad? Si lo vale la precisión de lo que estás manejando, pero normalmente son análogos. Pero bueno, ya ahí dejé una referencia, si quieres profundizar un poco, y si no, pues ya te remites ahí a tu materia de instrumentación y metrología. Bueno, ahora sí, el ejercicio, que es muy sencillo. Ahí está la misma imagen, le pongo los datos. El manómetro tiene una presión manométrica de 12 metros columna de agua, se representa de diferentes maneras. Una es presión por peso específico o sobrepeso específico. Está ubicado con respecto al eje neutro de la bomba a 500 milímetros, por encima, decía el ejercicio. Tenemos un vacuómetro por debajo de la línea, aquí está el vacuómetro, y decía ahí que medía una magnitud de 2 metros columna de agua. Como está por abajo, es negativo. Y después la distancia, ¿no? Del eje neutro a donde está el vacuómetro, 80 milímetros. Todo eso que estoy poniendo es la interpretación que tendríamos que hacer, ¿verdad? Nos lo da en la descripción, bueno que nos da el dibujo, si no, no necesariamente lo entendemos. Y lo primero que hacemos ya en la solución es tomar el caudal, que es un dato conocido, y pasarlo de horas a segundos. Ya sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, hacemos la equivalencia, ¿no? Metros cúbicos segundo en vez de metro cúbico hora. Hasta ahí pues es sencillo. Lo siguiente es lo que decía el video, Bernoulli. Si tú te acuerdas de Bernoulli, está dividido originalmente en 3 partes, que ahí lo pongo para que te acuerdes. La primera parte es lo que se genera como energía directamente de presión, que tenemos aquí la presión del fluido a la entrada, obviamente en función de qué líquido es. Esto es gamma, que es peso específico, y esto se conoce como energía cinética del objeto, velocidad lineal de flujo entre 2 veces la gravedad al cuadrado. Esto es energía cinética a la entrada. Después Z es la energía potencial. Nosotros lo conocemos como la diferencia geográfica, ¿verdad? La altura a la que está el componente. Y a la salida es exactamente lo mismo, nada más subíndices 2, entrada y salida. ¿Qué fue lo nuevo que vimos nosotros en los temas anteriores? Pues que existe una altura útil o de Euler, que es H, y es lo que queremos saber. ¿Cuál es la altura útil de la bomba? ¿Hasta ahí alguna duda? Esa sí la conocen, esa ecuación. Bueno, lo que hacemos nosotros es dejar
independiente de la altura de Euler, dice que esto lo tengo que pasar del otro lado despejando. Ya sabemos que hay que cambiar los signos, los 3 signos del otro lado negativos, que sería algo como esto. Y después tenemos que agrupar la parte de lo que sería la presión. Tenemos la presión de salida menos la presión de entrada, va a ser un diferencial ahí. La velocidad lineal por gravedad, que es la energía cinética de salida, menos la inicial, un diferencial. Y la altura de salida menos la altura de entrada, otro diferencial. Bueno, se reacomodan los términos y esa es la ecuación característica para una bomba centrífuga. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? Pues la ecuación de continuidad, que ya la platicamos también en nuestra evaluación diagnóstica, ya la conocemos. Caudal, que es igual, esta V minúscula es velocidad, la velocidad lineal del flujo. Este es el área de la sección transversal de la tubería, a la entrada y a la salida. Entonces ya con estas dos ecuaciones ya podemos resolver eso, ya podemos saber la H. Eso es muy sencillo. Entonces simplemente recuerdo los datos para tenerlos ahí presentes, empiezo calculando la velocidad, despejo caudal, y es muy sencillo, ¿no? La velocidad lineal es el caudal entre el área de la sección transversal, el área es circular, entonces es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Voy a tomar el diámetro y lo voy a convertir a metros. Ahí está, ¿no? El caudal está en metros segundo. Hago el cálculo y ya me da la velocidad lineal. De manera análoga, hago lo mismo con la velocidad de salida. ¿Qué cambió? Pues el diámetro de la tubería, nada más. Y obtengo la velocidad. Hasta ahí es muy sencillo. Siguiente paso, bueno, pues recuerdo que existe ya una ecuación que acabamos de ver, a que es igual la altura de Euler. Entonces simplemente es sustituir en esa ecuación. Nada más aquí hay que tener cuidado con los signos correspondientes, ¿verdad? Para hacer nuestra sustitución. Y bueno, nosotros ahí ponemos a qué sería igual Euler. Dice, bueno, voy a tomar, dice aquí, la presión de salida. Esa me la da el manómetro positivo porque está arriba de la referencia. Positivo, aquí está. Y luego dice que va a restar a la presión de entrada, que es la del vacuómetro. Como está abajo de la referencia, es negativa. Entonces, este es el negativo, ¿eh? Y ese es el de la fórmula. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Porque es donde se suelen equivocar. Bueno, más la diferencia de las velocidades al cuadrado. Las velocidades están aquí de salida y entrada. 3 menos 2. 3 menos 2, claro que hay que elevar al cuadrado cada término. Y 2 veces la gravedad en el sistema métrico. Sí. Ya tenemos eso, me faltan las alturas. Y aquí dice, altura de salida. ¿Dónde está la medición del manómetro con respecto a mi referencia? Esta es mi referencia, el manómetro está aquí. De ahí hacia arriba es positivo, de ahí hacia abajo es negativo. Entonces son 500, lo convierto a metros, 0.5. Menos, y ahora sí, ¿dónde está el vacuómetro? De aquí hacia abajo en mi referencia voy a medir 80, entre 1000, 0.08. Negativo porque está hacia abajo de mi referencia. Y ya, sustituyo y ya, no hay problema. Obtengo el resultado. Si hago mi análisis dimensional del sistema, pues voy a ver que son metros. Pues yo sé que son metros lineales de agua. Eso se conoce como metro columna de agua. Y ya acabamos ese ejercicio que es el más sencillo de los 11. ¿Dudas? Pues es conceptual para acordar Bernoulli, ¿de qué se trata? Es el único en el que no utilizo triángulo de velocidades. Todos los demás es triángulo de velocidades. Cuando es una selección sencilla, claro que tendría que tener la instrumentación y en la realidad un caudalímetro, ¿va? Para medir el caudal a la salida, que si eso es ideal, el caudal que yo tengo debería ser el mismo que tengo aquí, es decir, yo tengo un depósito de volumen conocido, ese mismo flujo lo tendría a la salida y nomás mido el tiempo que se tardó en pasar de la posición 1 a la posición 2 y ya tendría yo el flujo volumétrico y lo puedo convertir a caudal con la velocidad de desplazamiento. Pero bueno, eso es en la realidad. Eso es lo que voy a poner a hacer al residente que va a hacer su proyecto. Un sistemita como este, con el caudalímetro, con el vacuómetro, con el manómetro. Porque no lo hay funcional aquí. Y no está tan difícil, pero sí hay que tener. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, a partir de aquí yo les sugiero, no ahorita, pero que lo hagan con tiempo, que generen alguna plantilla, ya sea un formulario o ya sea un Excel, porque si no es muy laborioso estar resolviendo los ejercicios. La otra es que tengas una memoria prodigiosa
y le vayas entendiendo perfectamente, porque ahorita le entiendes, ya después te pierdes, porque ningún ejercicio es igual a otro, se parecen, pero no son iguales. Si tú ves la filmina, que traté de hacerlo lo más detallado posible, pues tú ves el resultado, pero no estás viendo el orden en el que se fue resolviendo, por más que traté de seguir la lógica de resolución, y ahí es donde te serviría, ¿no? En el ejercicio 2 que nos pide, como dice ahí, una bomba, a ver si lo redactó mejor Mataix, una bomba centrífuga, y dice ahí que no considera las pérdidas, que quiere decir que lo que entra del fluido es lo mismo que va a salir, el caudal es el mismo, considera que no hay pérdidas por fricción, lo cual no es cierto, pero para que sea fácil el cálculo, y luego dice que no hay un estrechamiento del fluido, ahí me detengo, pues el fluido no se comprime, no se comprime, pero cuando va del rodete, del volumen de control, o sea, imagínate cubetitas que se van juntando, pues tiene que ir expulsando el aire y juntándose el fluido, no que se comprima el fluido, sino se juntan los volúmenes. Ese análisis no se hace, es decir, que pasa de turbulento a laminar, eso aquí no lo calculamos. Supone que el fluido entra un volumen 1, a la salida volumen 1 igualito. En la realidad son segmentos de volumen que se van sumando y al final obtienes el volumen total, y lo van haciendo paulatinamente porque el rodete va juntando los cangilones, ¿no? Así, a eso se refiere, o los depósitos. Entonces bueno, es lo que dice ahí, y después dice, no va a considerar que pudiera haber errores en los álabes. Eso como lo vemos con los datos, ¿no? Dice, datos del rodete, el rodete es el eje con las paletas, tiene un diámetro inicial, es donde está el rotor o el eje del motor, de 75 milímetros, un diámetro exterior de 300 milímetros, y luego esta B es el espesor. Aquí nada más una precisión, si yo veo un rodete voy a ver un disco y otro disco, y las caras son paralelas, y dices, pues son igualitos, sí, pero el rodete, lo que está dentro, está separado por divisiones, y esas divisiones no necesariamente miden lo mismo. Quien ha visto una bomba se va a dar cuenta que el hueco que tiene ese rodete no es simétrico necesariamente, es más gruesa una pared que otra, o sea, es variable el álabe. Aquí dice, no, vamos a considerar que son iguales, el espesor es igual, para que sea fácil. En otros ejercicios ya vamos a considerar que no son iguales. O sea, aquí dice B1 y B2, este es el espesor del rodete, más para tomarlo en cuenta, son iguales. Y luego tiene dos ángulos, y aquí me detengo poquito. No sé si se acuerdan que era alfa de lo que ya vimos, que es beta. ¿Quién sabe qué es alfa y qué es beta? Ahora quiero ver su memoria, ¿verdad? Están teniendo aquí con memoria fotográfica, que se acuerden. Pero bueno, así más o menos. Y si yo digo que este es C1 y este es U1, ese es alfa. Es decir, nosotros lo veíamos así en el dibujo, decía aquí va C, y luego decíamos aquí va U, es lo que decíamos, y aquí era W. Entre este y este es alfa. Nomás que así lo dibujan, ¿no? 90 grados, porque aquí lo veo y no hay 90 grados, ¿no? Aquí está 90 grados. Decíamos que el flujo, este es el flujo absoluto que lleva el agua, y tiende a chocar con una álabe que está por aquí. Y cuando choca, una parte del agua quiere seguir esta dirección y otra sale a 90, y esta era la unitaria, y entre estos dos había 90, ese es alfa. Es lo que está diciendo ahí. Y yo lo leo, en el apartado dice que hay otro beta, ¿ese cuál es? Bueno, pues yo tengo otro ángulo que existe entre esta velocidad relativa W y esta U, este es beta. Bueno, nomás para identificarlo. Entonces dice que yo ya conozco los ángulos de la velocidad relativa W y la velocidad unitaria a la entrada y a la salida. Nada más aquí otra precisión. Como está tomado un libro, el autor pone datos diferentes para que tú te enseñes a manipular las operaciones de despeje, sustitución, interpretación del triángulo. En la realidad, las bombas de ese tipo tienen entre 15, 18 grados y 25. O sea, ese dato está un poco fuera de la realidad. Y luego, ¿cómo sabes cuál es el bueno? Al inicio les mostré cómo un ingeniero hizo el estudio con inteligencia artificial y el modelo matemático de las abejitas para saber cuál era el óptimo. Entonces, en realidad, tienes toda esa gama, desde 15, 18 grados hasta 25, grado por grado. Tendrías que hacer el cálculo grado por grado
y todas las posibles combinaciones para ver cuál es el mejor. Entonces no se suele hacer así, se hace un modelado diferente, pero pues no es el alcance de la materia, ¿no? Pero bueno, más para que lo sepas, porque estos son netamente didácticos esos datos, no son los reales. Y bueno, al final dice, los álabes son radiales. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumple esta mentirota que dijimos, que la fórmula que tenga el álabe, no sé cuál sea, pero tiende a cumplir esto, que choca y una parte se va a 90 grados. Eso es radial. ¿Qué quiere decir? Que el rodete es un disco que está así como mi mano, y cuando llega el flujo de agua va a chocar a 90 grados. Es lo que está diciendo. Y si no es así, va a tener un dispositivo, una boquilla, que forza que el chorro de agua y el álabe hagan 90 grados. Eso es lo que dice aquí. Y después dice, el agua se bombea a 500 RPM. Así viene la traducción. No se refiere a eso, se refiere a que el eje gira a 500 RPM, el eje del motor eléctrico. Eso va a mover el rodete y va a bombear el agua. Pero así viene la definición. Vean el giro del eje. ¿Dudas de la interpretación? Bueno, ¿qué nos pide? El caudal que puede mover la bomba, la altura útil óptima de la bomba, el torque que va a transmitir al flujo y la potencia que yo le necesito suministrar a ese motor eléctrico. Eso es lo que nos pide. Entonces, no creo que alcancemos los 4 puntos, pero vamos a ver cuántos logramos ahorita. Y pues vamos a tratar de explicarlo. Y se voy a sentar porque tengo que ir indicándoles con el apuntador láser que tiene aquí el PowerPoint. Y a ver si nos vamos acordando de algunas cosas que ya vimos. Bueno, aquí me está indicando el rodete. Esta es la velocidad absoluta, C, a la salida. Esta es la velocidad relativa y esta es la velocidad unitaria. Y aquí es la velocidad de giro, es decir, es el rotor y estaría girando en un sentido u otro, si es turbina o si es bomba. También habíamos visto este diagrama, no sé si se alcanza a ver porque está muy tenue, pero aquí hay una velocidad relativa y aquí hay una velocidad unitaria, y entre los dos este es beta. Se ve mejor aquí. Aquí aparece la velocidad relativa, W mayúscula, este sería la velocidad unitaria 2 negativa, y entre ellos dos está beta. Obvio que hay un alfa. ¿Dónde estaría el alfa que no dibujaron aquí? Bueno, aquí debería de haber un vector de posición R, lo estoy señalando, y de ahí saldría un vector a 90 grados, ese sería el ángulo alfa. Bueno, nada más para recordar lo que ya vimos. Ahora sí, ¿cómo se resuelve? Bueno, ahí decía que el álabe radial, esa definición, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entre el rodete y el agua hay 90 grados. Ahí está, 90 grados. En la definición del dibujo, aquí sí yo le agregué los vectores de posición, un R1 y un R2. Son solo representativos, porque ahora quien me dijera, si este es el álabe que estamos analizando, pues este R2 debería de estar aquí, ¿verdad? A la salida. Bueno, son representativos de lo que estamos diciendo. Entonces, si yo tengo aquí un vector de posición, por ejemplo R2, y aquí yo hago mover el álabe a 90 grados, aquí debería de ser 1, entonces aquí sería el alfa que estaba mencionando. Algunos autores nos ponen los vectores negativos, nada más para explicar por qué lo ponen negativo. Si te acuerdas, en el resumen anterior que vimos, te decía si salen del elemento o si entran al elemento que es el rodete, le decíamos turbina o bomba, y eso es lo que define si lo vas a considerar positivo o negativo, no la convención de signos aritmética, porque si sigo la convención de signos aritmética, pues yo aquí tengo mi vector de posición, y si yo veo este punto como el origen, el vector va a la izquierda, debe ser negativo y este sería positivo. Pero no, está definido por el segmento de máquina hidráulica, ¿es bomba o es turbina? ¿Sale? Si es bomba se considera negativo, como está ahí en el diagrama. Haciendo un pequeño abstract o DCL, esto es lo que nosotros necesitamos. Lo que yo puse ahí en el pintarrón lo traté de representar aquí. ¿Dónde encuentro yo los 90 grados? Bueno, pues a ver si se alcanza a observar. Yo sé que los 90 grados son entre estos dos, aunque en el dibujo ahí no se vean 90 grados, entre la C y el unitario aquí hay 90, y entre un vector unitario que debería de seguir aquí colineal y la W, ese es alfa. Más adelante lo vuelvo a poner, pero nomás recordando. De estos dos diagramas que estoy señalando se obtenía esto, ya lo habíamos visto.
¿Qué fue lo último que vimos, si se acuerdan, de aquí? Una velocidad meridional que hablábamos que se descomponía. Entonces estos diagramas son los que rigen el cálculo, los ejercicios. Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Recordando. Si dicen que es radial, quiere decir que entre estos dos, entre C y U, debe de haber 90 grados. Y quiere decir que un vector colineal o unitario y la relativa a esta W debe de haber un beta. Ahí está, lo traté de poner ahí. Beta. Y habría el equivalente aquí arriba también, ¿eh? Ahí estaría el alfa y ahí estaría el beta. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora sí, voy a poner mi diagrama original. ¿Qué le voy a agregar? ¿Qué datos me dan? Ellos ya me están diciendo cuál es el ángulo de salida, este que estamos mencionando como beta, tanto de salida como de entrada. Entonces los voy a agregar ahí en mi diagrama. Son los datos que ellos me dieron. Vamos a ponerlos, estos dos, que para mí son azul. Y después yo le agregué este valor, dice que entre este, que es velocidad absoluta, y este, que es unitario, hay 90 grados, ese es alfa. Pero también sabemos que ese vector alfa lo que quiere hacer es que este vector va a girar hacia acá. Si yo obtengo este ángulo que estoy señalando, alfa, y yo quiero obtener este valor 1, ¿cómo lo haría? Si aquí hay 90 grados y conozco este valor, es el coseno, ¿no? Con este ángulo de 90. Quiero saber este cateto, pues debería ser coseno, porque es el adyacente de este ángulo. Coseno de 90. ¿Cuánto? 0. Entonces, cuando gira, se elimina. Eso lo vas a ver más adelante en el ejercicio. ¿Y por qué lo hace 0? Porque es radial y cuando lo quiere descomponer de valor absoluto a unitario, lo gira 90 grados, entonces desaparece, tiende a desaparecer de la ecuación. Lo vamos a ver en su momento. Entonces, nada más recordar, el vector unitario, este vector, tiende a ser igual a este, o quiere ser igual a ese. Yo sé que luego tiende a 0, pero tiende a ser igual. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué más vimos? Que esto es lo nuevo, de lo que habíamos platicado. Ese diagrama que ya conocíamos, originalmente dijimos que tenía un vector meridional. Van a descomponer este vector que es W, el relativo, y lo van a descomponer en su componente vertical y su componente horizontal. Nada más que para no encimarlo, el horizontal no se pone aquí donde estoy señalando, se pone aquí arriba. Entonces, ¿cómo se llamaría? Si este vector en la hipotenusa se llama W, W de salida, W2, ¿cómo se va a llamar aquí? W2, pero ¿en qué posición? Meridional, el que habíamos visto, el que aparece en vertical. Entonces estoy descomponiendo este vector en este rojo, y ahí lo voy a indicar. Es velocidad relativa a la salida meridional. Y este vector, cuando lo descompongo aquí abajo, ¿cómo se va a llamar? Bueno, lo voy a poner arriba para que no se encime. Velocidad relativa de salida en dirección unitaria. Por eso es la U. Pues son sus componentes rectangulares. ¿Alguna duda? Estos no los habíamos visto. Habíamos visto el concepto de meridional, pero no cómo se interpreta. Así es como se interpreta. Y hay un equivalente del otro lado. Voy a descomponer la velocidad absoluta en su componente vertical. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar C a la salida, o velocidad absoluta a la salida, meridional, porque es vertical. Ahí está. Podría dictarlo todo, pero todavía es más aburrido. Prefiero que trates de ir entendiéndolo, porque después te voy a tener que explicarlo. Su componente horizontal, ¿cuál sería? Velocidad absoluta 2, pero en dirección de U. Y ahí lo ponemos. Este diagrama es el que se ocupa en la ecuación de cálculo, que lo hacemos con sumatorias. Este es el diagrama, digamos, es el acordeón de las bombas radiales. Ese es el acordeón. ¿Qué puede cambiar? Pues es obvio, este valor y este valor, pero todo lo demás es igualito. Entonces es el que tenemos que tener ahí presente y entenderlo. Y ahora sí ya viene el cálculo. Primer análisis, caudal, son 4 cosas. El caudal. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la ecuación de caudal en términos del rodete. La fórmula es muy sencilla. Dice aquí, caudal es igual a pi por el diámetro inicial del rodete. Este D1 es el diámetro inicial, donde va el eje, ¿sí? Diámetro interior, pues. B es el espesor del rodete. 1 es porque es entrada, 2 es cuando es salida. Y C ya vimos que es la velocidad absoluta, pero en términos verticales, a velocidad meridional a la entrada. Eso es lo que está aquí.
Y hacemos lo mismo a la salida. Te fijas, es la misma ecuación y cambian los subíndices. Ahora son 2, porque es salida. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Lo puedo resolver? Claro que no, porque me falta saber cuánto vale esta meridional o esta. Esos datos, tendría una ecuación con 2 incógnitas, no lo puedo resolver. Entonces me paso al siguiente elemento que puedo encontrar, la velocidad. ¿Cómo obtengo la velocidad? Pues la velocidad es la velocidad unitaria, pero ahora tengo que encontrar su magnitud, que no sea 1, pues. Y la fórmula es muy sencilla, es la fórmula que tú aprendiste en dinámica. ¿Cómo convierto una velocidad angular en lineal? Pues multiplico el valor de velocidad angular por el vector de posición, es lo que me enseñan. Eso equivalente en bombas es este. Yo voy a tomar el vector de posición, que para mí es un diámetro en este caso, porque es el rodete, y voy a tomar la velocidad, que son revoluciones por minuto, y lo voy a convertir en revoluciones por segundo, que es la velocidad de giro del eje. Entonces simplemente 500 RPM, el 60 es para convertir en RPS, y el diámetro, por lo que sería para mí el radio, pues, del rodete, que ya me da a la entrada, y convierto a metros ese dato y sustituyo. ¿Alguna duda? Realmente es muy sencillo. Bueno, ya tengo la velocidad de entrada. ¿Qué seguiría? ¿Cuál es la fórmula que define la velocidad de entrada? Ya dijimos al inicio aquí que este elemento tiende a ser este. Cuando eso se cumple, cuando puede ser uno igual a otro, pues entonces yo puedo decir que la velocidad unitaria es igual a la velocidad meridional. Por eso los igualo, eso está aquí. Es obvio que cuando es unitario, una parte va a ir en esa dirección y otra se va a seguir en el perímetro del álave. Eso es lo que está diciendo la fórmula. Y después lo único que tenemos que hacer es obtener el valor de la velocidad de salida. Si te fijas, es la misma ecuación. que cambió el diámetro del rodete de salida, el d subíndice 2, lo demás es igual. Y obtienes U1 y U2, velocidad de entrada lineal 1, velocidad de entrada lineal 2. ¿Hasta ahí alguna duda? No me pide eso, me pide el caudal, pero con eso ya puedo obtener esta formulita, ya puedo proceder. Claro, no lo puedo hacer con esta parte de la fórmula, porque no conozco este valor. Pero sí lo puedo hacer con esta parte, porque esta velocidad meridional 1 es igual a esta. Y eso es lo que procedo a hacer. Sustituyo el diámetro 1, ahí aparece, el espesor ya me lo daban, y C1M, o velocidad meridional 1, es igual a la U1, y puedo obtener. No puedo usar la otra parte de la ecuación porque no conozco este dato a la salida. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, como no conozco este dato, el siguiente paso es despejarlo. Y bueno, lo pongo en la siguiente filmina. Dice, obtener la altura útil de Euler. ¿Cómo haría eso? Bueno, pues mismo diagrama, nomás para recordar algunos conceptos. Mismo diagrama, no hay nada nuevo ahí. Ahí viene lo único que para mí es nuevo. Todo eso es igual, ya lo teníamos. Hasta ahí no creo que haya problema. Ahora sí viene lo diferente. Voy a repetir la ecuación del caudal, ¿está? Pero ahora voy a utilizar la segunda parte de la ecuación, esta. Es una triple igualdad, ¿no? Voy a usar esta parte y voy a despejar este elemento. Pero de una vez voy a aprovechar, y si yo veo esta ecuación, esta triple ecuación, aquí hay pi y del otro lado del igual hay otro pi, pues los puedo eliminar. Aquí hay un espesor 1 que es igual a un espesor 2 según el enunciado, pues puedo eliminar estos dos. Bueno, pues es lo que hacemos. Entonces mi ecuación se simplifica y me queda así. Y de esa ecuación yo ya puedo despejar este valor, que es velocidad meridional a la salida. Y lo despejamos. Ahí está. Aquí está el despeje. ¿Qué hacemos? Pues sustituir los tres valores que ya conocemos y ya tengo la velocidad meridional 2. ¿Alguna duda? Porque lo trato de ir paso a pasito para explicarlo. Bueno, ya tengo velocidad meridional 1, velocidad meridional 2, ya tengo el caudal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y ahí es la parte real de usar el triángulo. Me regreso a mi triangulito, a ver si alcanzan a observarlo. Este vector que estoy señalando, que es la velocidad relativa 2 meridional, en magnitud, en tamaño, es igual que este vector. Son iguales. Entonces, algebraicamente yo puedo decir que este vector en magnitud es igual que este. Aquí está.
¿De dónde lo sabe? Del diagrama. Son iguales. Esta igualdad la podemos usar. Ahora me voy al triángulo. No lo quise poner ahí porque te digo, no es un tutorial, es más para agilizar, no ponerme ahí a dibujar. Yo tengo este vector, que es el vector de velocidad 2. Si yo lo descompongo, tengo estos dos componentes, pero tú sabes que aquí hay un triángulo rectángulo, es decir, este vector que estoy señalando es como si estuviera aquí, y este vector es como si estuviera aquí, y se forma un triángulo rectángulo. Eso se supone que tú lo haces mentalmente, no sé todos lo puedan hacer, quién sabe, trigonometría básica. Entonces me dicen, ok, si yo tengo conocido este vector, lo estoy señalando, y conozco este ángulo, pues yo puedo obtener tanto este de aquí, este vector, como este vector. Si le quiero poner nombre, puedo obtener el vector de velocidad relativa meridional a la salida y puedo obtener el vector de velocidad unitaria a la salida, que es el azulito y el rojo. Se forma un triángulo rectángulo de este beta. Con ese triángulo rectángulo, ¿qué función trigonométrica es? Tangente. Puedo hacerlo con tangente, lo puedo hacer con coseno, lo puedo hacer con seno, que quiera, porque tengo el triángulo rectángulo con el conocido que para mí es mi hipotenusa. Yo lo hice con tangente. Si yo lo hago con tangente, ¿este cuál sería? Este ángulo, el opuesto. ¿Y este cuál es? El adyacente. Bueno, es lo que yo hice, pude hacerlo con otro. Ahí está. Tangente del ángulo, el opuesto. Pude haber puesto W subíndice 2m, o lo que es igual, C subíndice 2m, porque dijimos que son iguales. Entonces, puedo poner este elemento o este elemento, los dos pueden ir aquí, valen lo mismo, entre este vector, que es este de aquí. Y ya tenemos el primer apartado. Yo de ahí despejo, no conozco este elemento, este lo paso para acá y este lo paso para acá. Yo ya lo hice ahí directo. Y ahora sí, yo ya puedo obtener esos resultados, simplemente sustituyo. Y ya tengo el valor nominal de la velocidad relativa a la salida. ¿Alguna duda? Sobre trigonometría, ¿eh? ¿Qué faltaría? Y otra vez me regreso a mi diagrama. Yo tengo este vector de aquí, conocido, y tengo dos vectores, uno conocido y uno desconocido. Si yo quiero saber cuánto vale este vector, estoy señalando este vectorcito, ¿qué tendría que hacer? Pues a este vector restarle este. Si yo conozco este vector y conozco este vector, pues puedo obtener este tercero. ¿Por qué? Porque aquí sí rige el signo, ¿sí? Es obvio, estos dos están encontrados y este lo considero negativo, este es positivo, este es negativo. Entonces, ¿cuál es el que quiero conocer? Bueno, yo lo planteo de manera algebraica. Si yo quiero conocer el vector relativo, vector unitario de salida, este de aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues restárselo a este. A este le quito este de aquí y me daría este. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte algebraica? Pues es simplemente cuál quieres conocer. Yo quiero conocer este de aquí, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de velocidades en X, sumatoria de posiciones en X, sumatoria vectorial de lo que tú quieras. Ahí lo planteo como ecuación y sustituyo porque ya conozco los otros dos datos, ya conozco el unitario y conozco el relativo. Entonces ya puedo saber la velocidad de salida. Ahí está. Y ya casi acabamos ese segundo, apenas segundo índice. Y este es el fácil. Ustedes saben, el siguiente son 11 variables. Este solo son 4. Y es el fácil. Bueno, yo ya tengo aquí esa velocidad. Me regreso a mi fórmula de Euler. Dice aquí Euler para un rodete que tiende a infinito. Ya lo habíamos visto, era el resumen de la primera velocidad de Euler. Representación. Y decía que era esta ecuación, y aquí es donde cobra importancia esta mentira del inicio, esta premisa. Si este vector C tiende a moverse al horizontal, decíamos que era el coseno de 90. ¿Y cuánto vale? 0. Entonces quiere decir que a la entrada C1, este valor, va a valer 0. Y si ese vale 0, este término se elimina. Entonces es muy sencillo. En bombas centrífugas, esta ecuación que ya conocíamos se convierte en esta. Nada más en bombas centrífugas radiales, que haya 90 grados. Es lo que decía la premisa al inicio. Yo ahí lo indiqué recordando esto, que vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque es coseno de 90. Se simplifica, ya nada más sustituyo, ya tengo los datos. Ya conozco la velocidad de salida unitaria, ya conozco la velocidad 2
unitaria y ya conozco la gravedad del sistema métrico, ya tengo la altura útil de ya llevamos 2. Nos faltaría uno, pero ya no da tiempo, aunque está muy corto, pero es conceptual algunas cosas, ya lo acabaríamos mañana. Nos faltaron 2 más. ¿Vale? Pero ahí vamos, más o menos, ubicando. Si es tedioso, lo siento, ¿verdad? Pero bueno, si usted me dice, va muy lento, voy más rápido y me evito la trigonometría, que ya sabes.